Randazzo, bienvenido. ¿Qué te pasa con esta foto? ¿Qué te genera ver esta foto? ¿Qué explicación? ¿Qué crees que puede ocurrir a partir de ahora? A ver, primero yo he sido muy imprudente con el tema de la pandemia porque me parece que demasiado dolor trajo, digamos, hay 110.000 muertos en Argentina, quien no ha perdido un vecino, un amigo, un familiar, digamos. Así todo se hace publicidad, diríamos, con el tema de la vacunación, digamos, en la Argentina. Eso, en primera instancia, me indigna, digamos. ¿Te indigna que el gobierno haga publicidad con la vacuna? Totalmente, porque por otra parte es una obligación que tiene el Estado. Ahora, digamos, la celebración de un cumpleaños en un momento donde en realidad estábamos en plenas restricciones, en plena cuarentena, donde cada uno de nosotros nos privamos de algo, genera mucha bronca, mucha indignación. Yo estuve 8 meses sin ver a mi madre, diríamos, cumplió 80 años el 27 de mayo del 2020, es de Chivilcoy, yo no pude ir, estuve 8 meses sin verla. Mi hija cumplió 15 años, tuvimos que suspender el cumpleaños. Entonces me parece que realmente, y en este caso estoy hablando de 2 cumpleaños, hay gente que no pudo despedir a un familiar querido, no pudo ir a ver a alguien que estaba enfermo. Es realmente indignante. Y por otra parte, digamos, siguen en un camino de pérdida de credibilidad frente al conjunto de la sociedad, que es finalmente lo que ha pasado en los últimos años con la política y se ha agudizado en este tiempo. La idea de decir una cosa y hacer otra. La idea de pedirle a la gente que en realidad no salga, digamos, ni siquiera va, digamos, a hacer actividad física. Y por otra parte festejar un cumpleaños. Pero además la violencia, Débora, ¿no? Ahora quiero escucharte porque me resulta interesantísima tu mirada, pero la violencia con la que se planteaba. Te imaginarás, Florencio, que la gente que mira el programa, en su mayoría no le cae del todo bien el gobierno, no le cae muy simpático. Estoy seguro que un montón de gente del otro lado dice, ¿pero qué habla Florencio Randazzo si fue parte del gobierno? Estuvo con Cristina, estuvo con Alberto. ¿Cómo es que ahora descubre todo esto? Primero me imagino que del otro lado hay mucha gente que está pensando así. Primero yo fui ministro de Interior y Transporte y honré la función pública. Me fui sin ninguna causa y transformé todo lo que toqué. Los que nos están escuchando seguramente muchos hicieron el documento, muchos hicieron el pasaporte sin tener que haber pasado por un comisario amigo, por una fila de acomodados, muchos viajaron en los trenes nuevos, muchos utilizan la SUBE, muchos vieron el control y la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Digo, yo respondo por lo que corresponde a mi persona. Es como si yo te haría cargo a vos de lo que pasa en TN. Si vos podés hacerte cargo de lo que corresponde a vos. Y en el 2015, cuando las cuestiones empezaron a verse de otra manera, yo tomé distancia. Y siempre honraba la palabra. Lo hice en el 2009 con las testimoniales, lo hice en el 2015 cuando dije que no iba a ser gobernador y sostuve la palabra, y lo hice en el 2017 cuando se me ofreció ser primer diputado nacional y en realidad decidí competir. Ahora quiero hablar de esto porque Florencio Randazzo es peronista, pero es el candidato que más le pega a Cristina. Le pega más que algunos candidatos de la oposición. Así está la Argentina. Ahora quiero hablar de eso, quiero hablar de la intimidad. ¿Cómo era Cristina en la intimidad? ¿Cómo era la cuestión cuando estallaban las causas de corrupción, cuando había denuncias? Quiero saber todo eso y me interesa mucho, por supuesto, tu experiencia ahí. Débora, bienvenida. Me encanta que estés acá. Muchas gracias. ¿Qué te pasa con esto? ¿Qué te pasa con lo de Olivos, con esta foto, con lo que venimos conversando? Y se habilita el debate, se habilita la charla, se habilita la información. Mira, recién, todos grandes periodistas aquí. Recién decía Florencio, bueno, la ejemplaridad, la credibilidad. Por supuesto que es un tema que tiene que ver con eso, ¿no? Como el contrato social que hay entre un gobernante y la ciudadanía, que le delega el poder a través del voto popular, se rompió, claramente se rompió. Ahora, más allá de eso, porque si no caemos otra vez en el cuestionamiento ético, como vos recién decías, no, el vacunatorio VIP en todo caso no es ético, pero no es delito, porque la jueza Capuchetti entendió que no, a pesar de que hoy la PIA pidió reabrirlo. Pero acá hay comisión de delito también, porque las causas penales que se sustanciaron contra muchos ciudadanos argentinos por incumplir el DNU que el mismo presidente violó, o el artículo 205 del Código Penal que habla de la propagación de una enfermedad en pandemia, son las mismas leyes que el propio presidente vulneró y además de manera impune lo muestra. Yo creo que la foto es un símbolo de los tiempos que vivimos porque tiene que ver con la imagen. Y si bien durante mucho tiempo, por ejemplo, cuando hablamos de las causas de corrupción, sobre todo las causas de corrupción del kirchnerismo, para mí tuvieron un impacto mayor que en otros tiempos, desde el retorno de la democracia para acá respecto de la corrupción, porque lo vimos en imagen.
ver los millones de dólares de Cristina Kirchner o de su hija Florencia en las cajas de seguridad, ver la foto con los fajos de los billetes, ver el dinero contándose en la Rosadita, ver los bolsos, cómo se Pero yo pesaban. tengo la sensación de que una esto imagen que es pega muy más. elocuente y es lacerante. Bueno, Yo quizá creo que pegue esto más pega más porque porque cuando vos ves los bolsos de la corrupción, no te toca, la piel no te afecta. Vos, si no sos tan sensible o no te importa tanto algo, esto va directo. Si tu hijo lloraba, si tu abuelo murió, si vos no pudiste salir, si vos tuviste 8 meses sin ver a un familiar, o si no pudiste correr, o si te fundiste. ¿Ves esto y no lo podés creer? Osvaldo, hoy nosotros discutíamos a la mañana, ahora quiero información de Olivos y de Rosada, pero hoy charlábamos a la mañana 2 periodistas diciendo, ¿qué hacemos con esta foto? No estamos seguros, hay que seguir chequeando. Osvaldo me mandaba toda la información que iba llegando. Sí, no lo podíamos ni creer ni nosotros. Es cierto, ese es el principal problema que tuvimos. Si llegan a este nivel, digo, tan en otro mundo viven, y la verdad que si hubiéramos leído mejor todo lo que pasaron estos 2 años, hubiéramos tenido la respuesta más clara que sí, viven en otro nivel. El presidente fue el único que dijo, ¿cómo van a pretender que yo me baje el sueldo? Digo, todos nosotros estábamos mucho peor. ¿Cómo vas a pretender? Digo, efectivamente cree que tiene esos privilegios. Digo, y esos privilegios no son de hoy. Y también nosotros algo tenemos que ver en lo que ha pasado. Totalmente. Porque, ojo, cuando en mayo del año pasado el presidente estaba a los besos y a los abrazos con Gildo Infran. ¿Y Moyano? Digo, Moyano vino después, pero eso fue en mayo. Fuimos muy pocos los que dijimos, está mal que el presidente haga eso. No puede abrazarse. Porque por más que esté cuidado, no es el ejemplo que tiene que dar él. En ese momento, perdóname, en ese momento de la foto, Sí. Alberto Fernández no estaba vacunado. Osvaldo. Exacto. Claro, encima se ponía en riesgo él mismo, su La propia autoridad integridad presidencial. física, la investidura. Todo lo que decía que nos cuidáramos porque si no nos iban a pasar cosas horribles, bueno, él no lo estaba haciendo. Ahora bien, ya lo sabemos, ya está. Digo, una de las cosas por las cuales esto pega más es que todo el mundo lo tiene en su teléfono, esta foto. No es que hay que esperar que la pasen por televisión. Todo el mundo tiene esta foto por teléfono y se la ha pasado a todos sus parientes y a todos sus amigos. Eso nos ha cambiado la cabeza a un nivel que ellos que viven en el siglo pasado todavía no lo entienden. Digamos, esto ha hecho que todos digamos, ¿y ahora en más qué? Cuando el presidente salga y diga algo que nosotros necesitamos creer, porque nosotros necesitamos creer en la palabra del presidente. Por supuesto. Cuando diga algo, ¿quién le va a creer? Y esto mismo de los celulares le pasó a los Te voy a funcionarios. decir que los funcionarios, hablando de quién le va a creer, muchos funcionarios, la mayoría no habló. Esto no te lo contó nadie hasta ahora. Lo acaba de traer Santiago de la Casa de Rosada y en Gobierno. Olivos había desazón, había silencio hoy y había mucha bronca con el presidente. Funcionarios de primera línea y de segunda línea que ayer les habían dicho la foto es trucha, la foto no existe, la foto está montada, o creyeron o quisieron creer en que esto era así. Como nos pasó a nosotros, que no creíamos que fuera cierta, porque no podés acreditar que haya tantas personas en ese momento de la Argentina. Con lo cual hay muchos funcionarios que algunos, por lo menos, ya se están preguntando, ¿hay más fotos? ¿Hay más encuentros sociales? Porque sabemos que encuentros sociales hubo. ¿Hasta dónde Cristina sabemos todo tendrá lo que esa pasó? información, yo digo, porque si Bueno, Cristina... esa es una gran pregunta. Cristina probablemente lo sepa, Pero- porque hoy fue muy vehemente y Hoy le pegó mandó fuerte, mensaje, Alberto. dijo memoria y amor, ¿no? Memoria de amor, y si te fijas, yo le pedí a la producción, si mirás un tuit de Cristina, que nunca tuitea ni dice nada desde mi punto de vista de modo ingenuo, si mirás un tuit de Cristina de hace unos días, volviendo al Instituto Patria, dice después de Después dos... del Después de un año y medio. Después de un año y medio, ahí lo vamos a poner en el tuit Sí, seguramente, sí. Puedo volver al Instituto Patria. como diciendo... Y una foto Había cosas que no se institucional. podían hacer durante un año y medio. yo no hice Y yo no eso. las hice. Yo no las Y además tiene razón, porque nunca... Perdón, la vimos. chicos, y la Cámpora, la cuenta oficial de la Cámpora hoy, ¿cómo Ayer vos, fue. vos que conocés también la intimidad del peronismo en el poder, es algo a lo que muy pocas personas acceden y lo pueden contar desde adentro. Esta relación que la Cámpora, desde su cuenta oficial, bardeando al presidente, bardeando al PJ, diciendo, che, se olvidaron de Cristina, hoy Cristina diciendo hay que tener memoria, porque si no, mirá, fíjate lo que pasaba, mirá, y lo repasamos entre todos. Ayer fueron los 2 años de las PASO, que algunos se olvidaron de la foto y se la recomendaron. Muy bien la Cámpora, ¿eh? Muy bien la Cámpora. Es buena la memoria, siempre es buena la memoria. Siempre es buena la memoria. ¿Se puede gobernar así, con una parte del gobierno para un lado, una parte del gobierno para el otro, y así a las chicanas limpias, una guerra sin cuartel entre ambos sectores? Pero están fuera de sintonía de lo que le está pasando a la gente. En la Argentina hay pymes que cierran todos los días, gente cada vez más en la informalidad, chicos que no tienen clase, 7 de cada 10 pibes son pobres en el Gran Buenos Aires y están discutiendo estupideces, absolutamente estupideces.
Por eso han perdido sintonía con lo que le pasa a la sociedad, claramente. Claramente, y si faltaba algo, bueno, aparecen este tipo de cosas que hacen que la credibilidad, que es lo más importante que tiene un dirigente, que es el prestigio, se pierda definitivamente. El daño es mayor, diríamos, es más allá de una fuerza política, es en general. Es la desconfianza de una sociedad ya que de por sí no encuentra en la dirigencia política respuesta a los problemas que tiene y arriba este tipo de cosas. Así de simple, no. En realidad estar discutiendo hoy si estás en una foto o no estás en una foto me parece una estupidez absoluta. ¿Está claro? Y menos de una coalición que tiene una responsabilidad de gobernar en un momento de absoluta crisis. Pero no estar en la foto simboliza algo más, digamos, tiene que ver con la disputa hoy territorial que tiene la Cámpora en la provincia de Buenos Aires. Vos sabés, Florencio, que la Cámpora busca eventualmente, si no hay reelección ya posible para muchos intendentes en distritos importantes del conurbano, ocuparla con gente propia. Llenó la lista de concejales para poner en el Consejo Deliberante a su gente. Están bailando en el Titanic, Débora. Bueno, tienen una responsabilidad. Hay que asumir la responsabilidad. Cuando uno es un hombre de Estado, tiene una responsabilidad que es gestionar, que es gobernar, que es solucionar los problemas de la gente. ¿De qué estamos hablando? De la interna de la Cámpora, si está Cristina. Pero no fue siempre así el kirchnerismo, Florencio. Es ahí donde yo tengo una diferencia. Porque yo lo vi siempre igual. No fue siempre así. Primero porque Cristina lideraba el gobierno. Era la jefa del gobierno. Y tenía ministros que ejecutábamos cuestiones vinculadas a la gestión. No era así siempre. ¿Hubo errores? Sí, claro que hubo errores. Más que errores. Sí, hubo errores. Maltrato, autoritarismo, falta de libertad de expresión, de todo. Hubo errores seguramente, pero no era así. No era así. De hecho, seguramente a mí fueron más las cosas que me distanciaron que me las acercaron, pero digo, no era así, no era esto. Esto es el sumum, está claro, pero no es solamente esto. Esto hace rato que viene, no solamente esto, sino lo que pasó en los 4 años de Macri. Está claro. Por eso seguir insistiendo en lo mismo, y bueno, el resultado va a ser el mismo, absolutamente el mismo. Pero llegamos a Lucía, que quería decir algo. No, que a mí lo que me parece importante en el marco de esta foto es finalmente qué le va a decir Alberto Fernández a la justicia. Y a la gente, porque no habla... perdóname, sí. Ayer Alberto Fernández, se publicó una entrevista que le dio a Caja Negra, que es un programa que sale por redes sociales nada más, por YouTube y por Instagram. Y ayer mismo el presidente dijo, no participé de ninguna fiesta, no hay ningún evento social, no hay nada. Bueno, además, al margen de eso, hay una cosa puntual. Él mismo dijo que el que no cumpla va a tener que explicarlo a un juez. Bueno, él va a tener un juez, que es el juez Sebastián Casanelo y es el fiscal Ramiro González, a quien primero le tiene que entregar un montón de documentación de Casa Militar, que son los registros de ingresos y egresos de la Quinta de Olivos, que todavía no se lo han entregado y han pasado más de 8 días desde ese requerimiento. Pero además hay 2 delitos por los cuales se lo está investigando al presidente. Uno es el delito que cualquier ciudadano podía cometer si no respetaba ese decreto de necesidad y urgencia. Que para esa fecha había 30.000 argentinos que ya tenían una causa abierta por no respetar ese DNU. 30.000 argentinos tenían una causa penal por hacer lo que estaba haciendo Alberto ahí. Y solo en Capital Federal había 14.000 porteños. Vos tenés la misma información. Sí, sí, claro. Hasta, mira, desde el 20 de marzo que se puso la cuarentena, como dice Lucía, hasta diciembre hubo más de 10.000 causas. Y desde diciembre hasta agosto ahora, otras 4.000 y tantos. O sea que la cifra es correcta. Y yo le diría más, lo pondría en tiempo presente, Lucía. Son argentinos que tienen una causa penal que nunca más van a borrar de su historial. Y además, lo que se le agrega a Alberto Fernández es un delito que es el incumplimiento de un funcionario público. Un agravante. Un agravante, que son no solo el delito que cualquier ciudadano a pie cometía por no cumplir el decreto que él había firmado, sino también este otro agravante que es él como funcionario público. Pero hay otro dato, él a la justicia le va a tener que explicar quiénes fueron, por qué motivo fueron a la Quinta de Olivos. ¿Y quién autorizó? ¿Y quién los autorizó? Y si el presidente Alberto Fernández autorizó a que personas que no podían circular porque no eran esenciales en ese momento entraron a la Quinta de Olivos autorizados por él. Bueno, son preguntas que él va a tener que responder ante la justicia. Todavía se está tomando algunos días, porque el fiscal ya le remitió el requerimiento hace 8 días y aún no ha respondido nada. De todos modos, la información ya está pública en todas las redes y mientras ellos no envían los documentos a Olivos, siguen circulando por las redes sociales. Es interesante porque lo que escuchábamos antes del presidente, él decía, vamos a perseguir a los idiotas, ¿no? Esa es la calificación que él daba. Se terminó el país de los vivos, decía Waldo. Pero aparte decía, vamos a perseguir a los idiotas, digo, esa es la calificación que él daba a la gente que no cumplía el DNU que él estaba haciendo. Pero otra cosa que tiene que ver con el privilegio, con la mentalidad de privilegio y de casta que tiene esta gente, no viene de hoy. Digo,
recordamos que tomábamos como natural que Cristina, lamento decirte, en el gobierno en el que estabas, agarraba el avión para mandarse los diarios al sur. Y nosotros nos decíamos que está Más mal. acá en el tiempo, Osvaldo, Carlos Zanini, que es un vacunado VIP, Sí. no solamente se dio la vacuna VIP, sino que se enorgulleció públicamente. Sí, pero ¿sabes qué? Eso es más acá en el tiempo. Yo lo que estoy diciendo es, Histórico. esto viene No desde tengo hace duda. tiempo. Ahora lo vamos a discutir con y Randazzo. todos no lo queríamos dejar pasar y nos miraban mal. Nos decían, bueno, ese peronismo son así, usan el Estado porque es el partido que es el Estado y es todo lo mismo y ya está. Digo, esto pasó durante años. Me gusta este planteo, lo charlamos en un segundo con Randazzo, pero no quiero que deje de escuchar al presidente ayer en una nota, mucho clima, buenas notas venía haciendo Caja Negra, la verdad, interesante el producto. Fíjense, hoy salió la foto que viste, de la cual estamos hablando, la que seguramente te llegó en 257.000 grupos de WhatsApp, que decís, ¿es verdad esta foto? ¿Está chequeado? Sí, sí, es verdad. Fíjate lo que decía ayer el presidente. Está absolutamente exagerado, es una... Mirá, durante todo el año pasado el gobierno se trasladó íntegramente a Olivos. Y Olivos, para empezar a hablar, en Olivos hay diariamente 80 granaderos y 75 empleados. O sea que en Olivos hay 150 personas para empezar a hablar. Bueno, toda esta historia empezó haciéndole creer a la gente que yo traía mujeres a Olivos. Así empezó. Cuando se dieron cuenta que la presunta amante era una persona que trabajaba con Fabiola, cambiaron. Y entonces el problema empezó a ser, no, bueno, las reuniones que habían en Olivos, se dieron cuenta que no había tales reuniones. Que no había tales reuniones. La verdad es que en Olivos yo me cansé de ver gente. Pero porque yo soy el presidente de la República, yo vivo en audiencias, vivo recibiendo gente del más variado tipo. Sí, sí, está clarísimo. No escucho a Débora, perdón. No, A ver, digo ahí que no al lugar lo que dice el presidente. Primero que hoy lo dijeron incluso los legisladores que van a presentar un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández. No estamos hablando de las reuniones de trabajo eventualmente que pudo haber tenido en por supuesto, Olivos. trabajo es trabajo. Nadie lo está cuestionando. Entonces no Pero además corramos había el eje de la trabajadores discusión. esenciales. Hay granaderos. Cuando- digo. No ¿Qué estamos defensa es decir que había discutiendo- granaderos? Por eso te digo, no son las Cuando él reuniones de dice- trabajo, cuando él son las dice, reuniones Me sociales. reúno con periodistas, eso estaba dentro de las cosas que se podían permitir. Por supuesto, era esenciales con esenciales, naturalmente. Había un montón de- Dijo algo, Débora, importante. Hoy hay un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación, lo está encabezando Mario Negri, radical. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, yo no estoy. Yo creo que en realidad está claro que esto es condenable, es una vergüenza y que tiene que cantar la justicia. Lo que no puede ser es permanentemente esta digamos, polarización enfermiza que nos está llevando al desastre en la Argentina, en la cual es responsable este gobierno, pero también el gobierno de Macri. Hace años que la Argentina no discute el presente, no discute el futuro. Esto es el presente, esto no, pasó pero también, ahora. pero esto es condenable, se terminó, es condenable. Pero si es condenable, ¿por qué no es un juicio político? Pero que hagan lo que tengan que hacer. Yo creo que en realidad la Claro, pero le situación... preguntaban si estaban de acuerdo o no con no el- creo con que el la juicio situación es político. extrema de un lado y de otro. Lo único que hace es ¿Pero qué es postergar... del otro? Si, el señor no estaba cumpliendo con un DNU que hizo él. Pero a Era ver un si usted solo me entiende. lado. Yo Es creo un solo que lado. Yo creo que de un lado y de otro hay una irracionalidad absoluta que está llevando y condenando a la Argentina al fracaso absoluto. Está bien, eso Entonces, es lo que si no hace- salimos de eso, si la Está bien, idea eso es lo la que usted política... quiere, pero en este caso, ¿cuál Sí. es el otro lado si el presidente no cumple un DNU y le dicen, Claro, vamos a acá hacer no un hay juicio otro político? lado. ¿Cuál es Me el parece otro que lado? tendrá que actuar la justicia, no el Parlamento. Claro. ¿Qué sé yo qué tiene que hacer el Parlamento? Tendrá que hablar la justicia independientemente de lo que cada uno opine. Pero ¿cuánto a mí puede no me haber? parece, a mí no me parece, les vuelvo a repetir que para mí es muy importante porque nosotros el sentido de nuestro espacio político es precisamente salir de esta puja, digamos, que nos ha llevado al fracaso más rotundo entiendo, y le más quiero plantear absoluto esto con respeto. en la Yo Argentina. Entonces, tenía una volver atrás editorial- permanentemente, la verdad que da vergüenza ajena, porque me parece que el que nos está escuchando está claro que condena esto, que dice que es una vergüenza, siente el sentimiento que tenemos todos Pero nosotros. ¿quién paga? Y ya Porque está, esa es la entonces, pero sensación de la Pero no es que gente. ya A ver. está, para eso hay instituciones que funcionan y está la justicia. Ni usted, ni yo, ni él Correcto. es para condenar eso, Ahora, ¿está claro? Te hago esta pregunta. Que tiene que ver con esto que vos planteás. Supongamos que efectivamente existe, yo supongo que vos creés que existe, por eso vas como una especie de tercera posición, avenida del medio, hay mil maneras de llamarlo, se ha llamado de diferentes maneras, a veces funciona mejor, a veces funciona peor. Pero supongamos que existe esa síntesis. ¿No se corre el peligro de que parezca todo lo mismo? Y la verdad es que no es todo lo mismo. Esto yo lo digo con respeto. De los últimos 31 años en la Argentina, 25 los gobernó el peronismo. Hubo 10 de Menem, hubo 8 de Cristina, hubo 4 de Néstor Kirchner, hubo 1 de Eduardo Duhalde, hubo 2 años hasta ahora de Alberto Fernández. Entonces, cuando vos planteabas antes, hubo errores.
¿Cuáles son esos errores? ¿Cuál es la autocrítica real que hace una persona que fue ministro de Cristina Pero a ver, Kirchner? está claro cuál ha sido mi posición. ¿Entendés lo que digamos, muy clara mi posición? Yo he tenido una conducta permanente en mi vida. En el 2009 no fui testimonial. 2015 decidí no ser candidato a ¿Pero cómo gobernador. era con Cristina el trato? Yo Tengo tenía mucha curiosidad. Yo tenía un trato de respeto. De respeto, y a mí Cristina me valoraban la gestión. Y yo he podido demostrar que en realidad, cuando uno tiene responsabilidad y tiene la convicción de que la política finalmente es gestionar y facilitar la vida de la gente, las cosas se logran concretamente. Pero, que es perdón, era de respeto porque en el spot están los famosos pip, pip, con los insultos permanentes de Eso- Cristina recreados por un gran eso es humorista. una parodia. Pero lo elegiste o lo decidiste poner sobre la No, mesa porque viviste situaciones de ¿sabés ese por qué nivel de ¿sabés violencia por qué lo verbal. decidí poner sobre la mesa? Porque es de la única forma de haber visibilizado que hubo una reunión y que hay alguien que cumple con la palabra. Está bien, pero vos ahí pusiste a una esa es la Cristina pregunta de Débora. insultando. No, absolutamente no. Aparte, a ver, lo importante es que del spot es que se cumplió con la palabra. ¿Está claro? Y vos, digamos, integrar el gobierno. Yo honré al gobierno. Honré al gobierno. Y vos seguramente, como te decía recién, con el documento, con el pasaporte, con los trenes, de eso se trata. Sí. ¿Está claro? Y seguramente que hay errores. Por eso yo tomé distancia. ¿Está claro? Me fui en el 2015, competí en el 2017, no me fue bien, me llamé silencio, me fui a trabajar y hoy creo que debemos darle una posibilidad a la sociedad por encima del kirchnerismo y del macrismo, porque son dañinos los dos. Perfecto. Han hecho un daño. En esos errores, Sí. Randazzo, uno de esos errores es la corrupción. Eso lo tiene que determinar la justicia, no yo, que es otra gran irresponsabilidad. Pero vos Pero los vos votos recién de decías- Coselo, a ver, llegó Pero hay por cosas- supuesto que es una vergüenza los votos de Bueno. José López. ¿Quién va a justificar eso? A mí me indignó, está claro, como indigna a cualquier ser humano. Ahora, de ahí a que nosotros tengamos la posibilidad de decir condenar a alguien o no me parece correcto, ni un periodista, ni un dirigente político, porque hablamos permanentemente de las instituciones, del valor de las instituciones, y después queremos asumir nosotros las responsabilidades que corresponden a otras instituciones. No, bueno, Y pero está- podemos No, tener pero una no es opinión. condenar Pero en el podemos plano tener una de... opinión, claro. No es Está- condenar en el plano Claro, es una de opinión. imputar el delito, No, no, porque eso claro. lo tiene que hacer la Exactamente. justicia. Pero me parece que la dirigencia política Sí. también marca la diferencia cuando dice nosotros o no somos esto, no hacemos No. esto, y hay una coherencia en el Mirá, comportamiento. lo primero porque la primero que tiene que hacer la política, está claro, es condenar cualquier hecho de corrupción y después demostrar que cuando estuvo en algún lugar hizo algo para terminar con la corrupción. Ejemplo, cuando se instala la tarjeta SUBE que instalamos nosotros en transporte, se terminó la posibilidad de que los empresarios, a través de sus declaraciones juradas, digan cuántos pasajeros transportaba. Se terminó con los GPS la posibilidad de que un empresario diga cuántos litros de combustible gastaba y qué recorrido hacía. Se terminó que alguien en la Policía Federal iba a una lista de acomodados o pagaba una coima a un comisario. De eso se trata, no de charlatanes de plaza que cuando estuvieron en diferentes lugares no pueden demostrar una sola acción para hacer el Estado más transparente. De eso se trata. Porque si no profundizamos en eso, lo único que vamos a tener es opinadores en programas televisivos que no pueden explicar nada de lo que han hecho cuando han tenido la responsabilidad. En su spot usted dice, soy el que le dijo que no a Cristina. Sí. Digo, Alberto también le dijo que no a Cristina. Massa también le dijo que no a Cristina. No, ¿Cuál es la pero- diferencia? Me parece que yo tengo diferencia. No Se sé, lo dejo a usted. no, se lo pregunto a usted. No, usted pero es el está que bien dice. la pregunta. Yo tenía pensado algo parecido. Digo, Pero por favor. Massa, está el Lo que famoso video de Massa diciendo nunca más vuelvo con el kirchnerismo y a los 5 minutos ya Pero lo todos se volvieron muy críticos de Cristina Y cuando después ya no volvieron estaban no, con Cristina. ella. Yo aclaro y te aclaro. Vos no volverías a trabajar y con te Cristina. aclaro, pero por supuesto que no. Yo soy un hombre de palabra. No tengo nada que ver con Esa es la actitud diferencia con Massa y con Pero por Alberto. supuesto, y tengo una conducta histórica Ahora, de hace Randazzo, muchos años de militancia. De hecho, participé hasta el 2017 queriendo una PASO dentro del justicialismo y se me vació la PASO, se fue a la Unidad Ciudadana. Está claro, yo tengo una conducta. Antes de faltar a la palabra me voy a mi casa, porque creo en el valor de la palabra, porque creo en los valores, porque creo en el prestigio de los dirigentes, porque creo que la Argentina necesita dirigentes con prestigio, creíbles para ahora, poder Randazzo, transformar la si realidad. en el spot famoso, si Sí. Cristina te hubiera habilitado la interna Sí. y le hubieras ganado a Scioli, Sí. ¿hubiera sido el candidato presidente de Cristina? No de Cristina. Bueno, de la sucesión de Cristina, del pero ahí espacio kirchnerista. No, hay una cuestión de fondo ahí, Débora, que en realidad parece claramente en el 2015, no es así. Primero porque en realidad la idea de ir a una PASO era precisamente un proceso de legitimación dada por la ciudadanía, no por Cristina. Que ahí está el origen de la crisis política que tiene la Argentina. Vos no te elige Cristina. Bueno, pero iba a ser Si- Frente para la Sí, Victoria, ¿qué la tiene que boleta. ver eso? Pero iba a ser presidente yo. ¿O vos crees que yo iba a ser Alberto Fernández? Por favor, está claro.
no tenga ninguna duda. Pero Cristina decidía. ¿Por qué? Pero no decidía ¿Pero candidato. qué es Alberto No, Fernández? a ver si nos entendemos, pero para que estén temas, porque a mí me preocupa que No, no está se entiendan bien, cosas es que muy son tan interesante obvias. esta intimidad Lo del único poder. que pretendía yo era una primaria abierta, simultánea y obligatoria, no para que me elija Cristina, porque si hubiera sido para que me elija Cristina, hubiera sido gobernador de Buenos Vos Aires. lo que no para decís es, con las pasos que yo pedía, no era el dedo de Cristina el que elegía el Totalmente, candidato, sino la sociedad. Totalmente, por eso en el 2017 se hace lo mismo y se evita la PASO, está claro, se evita la PASO, no se me da la posibilidad de que vaya una PASO, y en el 2019 A se ver lo si elige te entiendo, Alberto. pará, si te entiendo y sigo el razonamiento, si vos hubieras tenido el empoderamiento del voto popular en la interna, legitimando tu candidatura presidencial y llegabas a la Casa Rosada, un presidente tiene el poder, tiene la lapicera y Cristina hubiera quedado corrida Cristina de lado. con quien sea. Alberto no tiene ese poder Pero, ¿y a vos qué te- siendo y a presidente. vos qué Bueno, te- no, te estoy y a vos qué preguntando. te parece? Te estoy preguntando. ¿Pero a vos qué te parece? Pero Alberto no tiene el poder, ¿por qué motivo? Porque él no quiere, porque no le da la capacidad, me porque no corresponde tiene a mí, los ¿sabes votos. lo que sí me corresponde Como a mí? análisis Yo no voy político, a- de alguien como que análisis conoce y político, yo no- que quiere ser presidente. Alberto, a ver, no es víctima, es cómplice de un proceso político que lo puso como presidente. Y los resultados son pésimos. A mí me preocupan los resultados, finalmente. Yo no hablo de las personas. Los resultados son vergonzosos en la Argentina. Desde el manejo de la pandemia, digamos, que tiene distintos análisis, ¿no? Porque, digamos, uno puede tener diferencia con respecto a si la Pfizer sí, la Pfizer no. Yo creo que se manejó pésimamente. Si las restricciones fueron buenas o malas, puede tener opinión. Ahora, sobre esto, es una vergüenza. ¿Está claro? Desde ese manejo hasta el manejo vinculado al tema económico, la Argentina no logra tener consistencia en su economía, va a tener una inflación de 50 puntos, se restringen las exportaciones. El camino que se ha encarado es absolutamente equivocado, independientemente de la pandemia. La pandemia agudizó los problemas que tenía la Argentina, problema que tampoco, por supuesto, había solucionado ninguno Macri. Entonces tenemos que salir de esta trampa, hay que salir de esta trampa. A mí me resulta muy interesante escucharlo. Está claro que tengo un pensamiento político muy diferente. Está claro la posición que tengo con respecto al... Pero me interesa lo que vos decís, Florencio, porque traes esta intimidad de una persona que participó, que conoce a los personajes. Sí. Es muy difícil acceder a Cristina Kirchner, en su momento a Néstor Kirchner. Es muy difícil conocerlos, es muy difícil entenderlos. Si vos tuvieras que definir a Cristina Kirchner, ¿cómo la definís? Políticamente y en base a tu experiencia personal, a tu conocimiento. No, yo creo que Cristina, como otros presidentes, diríamos, no han sabido el momento de irse, me parece a mí. Creo que eso es un error y creo que hoy Cristina, diríamos, no representa el sentimiento y las convicciones que piensa la mayoría de los argentinos. Creo que está equivocada, pero punto, digamos, no me Los corresponde 8 a años de ello. Cristina, los últimos 4 años de Cristina, de la gestión anterior, digamos, ¿no? ¿Definirías que fue un buen gobierno, un mal Tuvieron gobierno? cosas buenas y malas, pero ¿sabes qué? Me parece, Diego, que volvemos al Sí, pasado. pero la vida tiene cosas volvemos buenas y permanente malas. al pasado. Vuelvo a preguntar por Macri, porque yo no tengo un problema, digamos, de hablar, pero me parece que hay que volver al pasado. ¿Por qué no me preguntar, che, flaco, qué van a hacer con el trabajo? ¿Qué van a hacer con la educación? ¿Qué van a hacer con los planes? Vivimos recordando el Comprendo pasado. esto, lo que pasa es que esta es la discusión de la Estamos Argentina. equivocados, volvimos discutiendo el pasado, y eso es un error, porque el que nos escucha está harto del pasado, harto. ¿Está claro? Sí, pero Cristina es el presente también. Claro, eso. Pero está bien, pero... Y no es vicepresidenta, pero tiene Cristina más poder que el maneja propio la Argentina, presidente. no es el pasado, Cristina. Cristina ganó una elección con Alberto Fernández y la votó el 49% de los argentinos, ¿está claro? Entonces es tenemos cierto que hacer también una A ver, mirada... Santi, perdón. No, Santi. quiero preguntarle por los Sí. planes sociales, ya que Sí. querés hablar de propuestas. Los planes sociales hoy están en el centro de la agenda del gobierno, Sí. tanto de Alberto Fernández como de la Cámpora. Sí. Hay algunos que dicen que incluso hay que revisar de los planes sociales que no se pueden mantener. ¿Vos qué harías? Hay que salir de los... Primero lo que tenés que establecer que la Argentina tiene, para resolver la pobreza, tiene que crecer y generar trabajo. Que a medida que aumentamos el presupuesto en los planes, aumentó la pobreza en la Argentina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos que debemos salir de esa situación que hemos sometido a millones de argentinos a la indignidad, donde quienes hoy manejan los planes están de un lado y del otro del mostrador. ¿Está claro? Los mismos dirigentes que manejan las organizaciones sociales que están cortando son los que están en responsabilidad del gobierno. Hay que decir esto con todas las letras. Y después, en realidad, ¿qué podríamos hacer? Tenemos la base de datos de quien reciben planes. Planes reciben profesionales, gente formada, diríamos, en oficios, gente que está formada en arte, de diferentes tipos de formación. Y por el otro lado tenés la base de demanda de las pymes. Entonces, si nosotros machamos esa base de datos y permitimos que en realidad una pyme tome a alguien que necesita y le pagamos el 50% con lo que percibe el plan y el otro 50% lo paga la empresa, seguramente vamos a ir saliendo de esa situación, generando más trabajo, más producción y sobre todo más dignidad.
más dignidad, porque la Argentina en realidad tiene que empezar a crecer, tiene que establecer certeza y certidumbre, cosa que no se hace. La Argentina tiene nivel de inflación superior a toda la región, pero no superior a toda la región. Campeones del mundo. En un mes lo que tiene en los países de la región. En un año. Perú acaba de financiarse a 100 años, en un bono a 100 años, al 3% en dólares. La Argentina hace 4 años que renegoció la deuda al 16% en dólares. Pero por eso, ahí voy a la pregunta. Sí. ¿Vos creés que de esta realidad argentina empobrecida, del 50% de pobres, de la indigencia que no para de crecer, la inseguridad descontrolada, el narcotráfico instaladísimo, los planes sociales que son la peor solución extendidísima y que cada gobierno que viene da más planes y se enorgullece de dar planes, cuando en realidad el orgullo sería al revés, dar trabajo, Sí, no dar planes? exacto. Y no lo dice un estudio lleno de oligarcas, lo dice la mamá de Elegante, que le dijo a Cristina, Sí. todo bien Cristina, yo quiero trabajo, no quiero planes. Ahora, ¿de verdad lo que pasa en la Argentina tiene el mismo nivel de responsabilidad un gobierno que gobernó 4 años que un partido que gobernó 25? Pero es lo mismo, Diego. Macri incentivó los planes, siguió cibando Por planes. eso, Macri también. Exactamente. Bueno, Macri entonces también. salgamos de eso. Pero digo, no importa claro, quién tuvo más o menos. Pero ¿cómo se puede salir si finalmente uno ve los candidatos y nunca hay una autocrítica? A eso me refiero, digo. Pero, el ¿qué peronismo más nunca... autocrítica querés de salir y formar un espacio político, integrarlo con gente de la sociedad civil, poner de segunda candidata a alguien que viene de la industria, que tiene una pyme, que emplea 578 trabajadores, que produce para una empresa que es un emblema como es Toyota? ¿Qué mejor autocrítica que poner tercero a alguien que viene del ¿Cuál desarrollismo? es el del peor vecinalismo? problema de la Argentina hoy? Si tuvieras que La elegir falta de uno. trabajo. La falta de trabajo que está asociada al tema de la inflación. La Argentina no va a poder crecer porque los niveles de inflación son tales, con tasa de interés negativa, con castigo a quien ahorra, que en realidad no tiene inversión, y si no tiene inversión no tiene capital humano. Y la riqueza más importante que tiene un país es el capital humano. Luego la tecnología y por último los recursos naturales. Y acá la educación, por ejemplo, se ha destruido. ¿Qué planteamos nosotros en educación? Servicio esencial la educación. No hay más paro en las escuelas. ¿Por qué? Porque estás perjudicando a los que menos tienen, que son los que van a la escuela pública, que no van a poder en realidad tener un trabajo el día de mañana digamos, de calidad y en competencia. Título fuerte. Voy a poner un punto acá porque el programa tiene un horario, no lo estoy respetando como se habrán dado cuenta, pero tengo que hacer el corte ya. Pero queda pendiente este título que dejó. Randazzo propone limitar los planes sociales y que no puedan haber más paro docente en los colegios. A eso voy, después lo quiero charlar después del corte, pero si otro partido político dice eso, explota el mundo. Le cortan la calle, Pero le vos queman la casa. que lo haya dicho Macri, por ejemplo. Ojo, Bueno, te lo vamos a dejo ver. picando para después. Ojo que el Cuervo Larroque también criticó los planes sociales. Corte y ya venimos, debate calificante. El corte, nos fuimos a la pausa con una frase fuerte. Randazzo dice, limitar los planes sociales, no permitir que haya paro docente en los colegios porque es un servicio esencial y... No, a ver, ¿Cómo se hace eso? Porque en Argentina limitar los planes sociales, no, transformar los te planes prenden sociales. fuego el 9 de julio por eso. No, transformar los planes sociales en trabajo. Y estoy convencido que la mayoría de los que reciben plan está de acuerdo en lo que Pero yo vos estoy creés que un planteando. político puede decir en la Argentina no hay más paro docente y que no Sí, le prendan fuego el no, ministerio el día siguiente. ¿Cómo lo haría Florencio eso? No, yo creo que en realidad ya los pibes vienen de un sistema educativo que viene en decadencia, fundamentalmente por la falta del docente en el aula, producto de conflictos, que seguramente en muchos casos le asiste la razón, como por ejemplo mejor nivel salarial. Ahora, después de 1 año y medio sin clases, continuar, digamos, en esa senda, digamos, de falta del docente frente al aula, frente al alumno, me parece que no es correcto, que debemos en realidad declarar servicio esencial. Todos los reclamos con los pibes en las escuelas. Ahora, déjame decirte Sí. que el tema de los planes sociales no es solamente una prerrogativa de tu propuesta. En la Cámpora, el Cuervo Larroque lo exteriorizó y lo hizo público. Dijo que había que terminar con los planes sociales. Y fundamentalmente hay una disputa que yo creo que se va a dirimir en la calle, que hay que mirar con mucha atención, que la cuarentena la mitigó, que son los 180.000 afiliados que tienen tanto la CETEP como Barrios de Pie, como el Evita, que le están disputando el poder en las últimas movilizaciones populares y que manejan más de 200.000 Y que millones muchos de de esos pesos. son funcionarios públicos. Y que se dan cuenta que a través del manejo económico y de movilización cobraron una fuerza propia muy complicada. Débora, no te comas de la madre. ¿Por qué no lo hacen? Si lo han hecho. ¿Por qué no lo lo han hacen? ¿Por qué los hecho. transforman en trabajo? ¿Por qué no lo hacen? Si Bueno, tienen porque la mucho Argentina poder no la genera Cámpora. trabajo. ¿Y por qué no lo ¿Qué hacen? querés que sean empleados Porque en realidad no públicos? creen en eso, no sé, No quieren hay generar que terminar trabajo con la genuino. hipocresía, es mentira eso, sino que lo hagan.
¿Pero lo qué hagan. querés, que les den empleo público? No, que hay los hagan, empleo que en genuino. realidad vos empecé a trabajar en un sendero donde el plan se transforma en trabajo. Ya lo Y hicieron es con al el plan revés, pero Empalme escuchá- y pero no escuchá lo que te funcionó digo, nunca. escuchá lo que te digo. La candidata Me tengo del que Frente ir, para la Victoria acaba de anunciar que quiere más impuestos. ¿De qué forma van a generar trabajo? Tolosa Paz. Es al revés el planteo. La sacaron Y de hay contexto, hay que Florencia. sacarle Después dijo que no dijo lo que dijo. Hay que sacarle presión al sector productivo para que genere empleo. De esto se trata. No se trata solamente de un enunciado, se trata de políticas que tiendan a que en realidad eso finalmente se transforme en una realidad. Se me terminó el programa, ¿Viste que lamentablemente. perdiste más tiempo hablando del pasado que del presente? Hablamos y del futuro? presente. No. Hablamos del Esto es lo que presente. cambia en la Argentina. Lo que hablamos es el presente. Me interesó mucho este debate. Vamos a reeditarlo. Débora, gracias por Gracias, venir. un Me placer. encanta Muchas que hayas gracias. estado acá con nosotros. Florencio, muchísimas gracias Gracias, también Diego. por venir y por prestar